Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar el último diálogo de Centroamérica Cuenta y preludio al recital de poesía Versos que Cuentan. Esta mesa, que hemos titulado Poesía ante la incertidumbre, es un conversatorio entre 4 poetas que hablan sobre la importancia de la poesía y nos comparten sobre los motivos para escribirla, así como su importancia, si la hay, para comprender el mundo actual. Pero yo quisiera pedir un poco de silencio para poder seguir, de lo contrario no vamos a poder arrancar la noche. Hago un nuevo llamado, por favor. Yoconda Belli de Nicaragua, Luis García Montero de España, Soledad Álvarez de República Dominicana, Mircea Carcharescu de Rumania van a conversar con el periodista Juan Cruz de España. Muchas gracias. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Tulita. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a todos los que trabajan para que este acontecimiento tenga ya 10 años. Ya anda solo, como los niños y acaso como los poetas. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por someterme a mi encuentro, a mis preguntas. De momento, yo solo tengo una pregunta y ustedes me ayudarán a hacer las restantes. Voy a empezar por Soledad Álvarez, gran poeta. ¿En qué momento de la vida sentiste tú que la poesía te podía ayudar en cualquier circunstancia, sea esta buena, mala o regular? ¿En qué momento te dijo la poesía, ven conmigo? Ya lo he dicho antes, esa pregunta en algún momento me la habían hecho aquí en Santo Domingo y tengo que confesar que como todos nosotros pienso que así es, y así lo dijo Rosa Montero antes en su excelente conversación. Todo viene desde la infancia, todo viene desde los traumas. Yo siempre fui una niña que no entendía nada, de verdad yo no entendía. Yo no entendía el mundo, yo no entendía a mi familia, yo no entendía eso que me decían en la escuela de Dios. Veía las cosas y me sentía muy confundida. Y fui una gran lectora desde siempre. Y pienso que entre la lectura y las preguntas, por ahí pues vino indefectiblemente la literatura. Porque ya también lo hemos hablado en estos días. La literatura, la poesía sobre todo, es preguntarse, todo el tiempo preguntarse, tratar de entender a los otros, tratar de entenderme a mí misma y un poco ese mundo de la imaginación, porque la imaginación es el instrumento por excelencia, ¿no? De la poesía y de la literatura, escapar y vivir en la imaginación permanentemente. Yo pienso que sin la poesía, sin la literatura, yo no me hubiera salvado y estoy segura que para todos nosotros la poesía es la salvación, es la manera de entendernos y de entender el mundo y de encontrarnos con el otro y de vencer la soledad, sobre todo. Muchas gracias. Luis García Montero, ¿en qué momento pasó eso que tú dijiste, esto que me ocurre es poesía? Bueno, fue un azar y tiene que ver, lo ha dicho Soledad, con la infancia. Un azar que se fue tejiendo con otros azares. A mi padre le gustaba leer en alto un libro, Las 1000 mejores poesías de la lengua castellana. Y a mí me impresionaba cuando yo oía la canción del pirata de Espronceda, que se hablaba de la rebeldía, 20 presas hemos hecho al despecho del inglés. Después, yo era el mayor de 6 hermanos, todos muy traviesos, rompíamos todos los muebles, por lo cual mis padres tenían una habitación cerrada,
que le llamaban el Salón de las Visitas para recibir a mi abuela o a algún amigo. Y en el Salón de la Visita estaba la biblioteca y yo descubrí allí la edición de obras completas de Federico García Lorca, un poeta nacido en mi ciudad y que había sido ejecutado unos años antes por un golpe de Estado. Y empecé a preguntarme cosas sobre Lorca y sobre la vida. Y después tuve la suerte de que un padre, yo iba al Colegio de los Escolapios en Granada, bajó un día a clase, cuando yo tenía 10, 11 años, un tocadiscos y puso en el tocadiscos un disco que acababa de sacar un joven cantautor español, Juan Manuel Serrat, con poemas de Antonio Machado. Y a mí me impresionó tanto que el primer disco que yo me compré en la vida fue el disco de Joan Manuel, de Juan, sobre Machado, ¿no? Y el azar se va tejiendo, y poco a poco con el grupo de amigos, en el bachillerato, después en la universidad, pues te comprendes que lo que le da respuesta a tus preguntas pues es la poesía, ¿no? Y pasa el tiempo y un día de pronto te llama por teléfono Joan Manuel Serrat y te dice: oye, he leído este poema tuyo, lo voy a musicar. Y me lo canta por teléfono. Y que te cante Serrat... ¿Cómo era? Que te cante Serrat es un poema... Pero cántalo. No me atrevo. ¿Pero qué poema era? Pero sí, es un poema que se llama Canción India y que está en un disco que grabó, se llama Versos en la boca. Pero fíjate, con lo importante que es que te cante Serrat, la vanidad se quedó escondida, sin importancia ninguna, al lado del recuerdo del niño que con 11, 10 años fue corriendo con un billetito en la mano que le había dado su abuelo para comprarse el disco de Serrat dedicado a Machado. Poco a poco se te va convirtiendo en vocación, en la manera de responderte a la vida, pues esa pregunta por la libertad, por la rebeldía que te sorprendió de niño con la canción del Pirata de Espronceda. Con 10 cañones por banda. Viento en popa a toda vela, no Sigue. corta el mar sino vuela un velero bengantín. Aplaudan. Bajé el pirata llamado por su bravura el temido. En todo el mar. Al revés no te la sabes. Al revés no te la sabes. ¿La sabes al revés? Yo me la sé al revés. Ahora le vamos a aplaudir a él, a ver. No. Con 10 ñocanes por daban, todo bien papo a dato lave, no tocar el mar no silahue, un lerobe tingamber. Gelba tarapi que manja, su por burabri el dotemi, en doto el mar no sidoco, del ONU al trofincón. Qué buena definición nos acaba de dar después de 3 días de debate de lo que es el periodismo. Todo contado al revés. Gioconda, por muchas razones, ese aplauso que nos han dado a nosotros deben dártelo a ti, ahora. Y a mí me gustaría, seguro que a nosotros nos gustaría, ¿por qué últimas razones la poesía que tú recitaste recientemente en Cádiz recibió una ovación como esta que ahora tiene lugar en Santo Domingo? ¿Por qué razón crees tú que te aplaudía la gente? Creo que a mí me parece que lo maravilloso de la poesía es que puede en determinado momento conectarse con el sentimiento de los demás. Y que ese poema que yo escribí, que es un poema donde hablo de la situación en que estamos en Nicaragua, pero sobre todo se llamaba No tengo dónde vivir, se llama, y cuento de todo lo que dejé detrás. Y eso yo pienso que fue lo que detonó esa ola de simpatía, ¿no? Yo creo que es una combinación
del poema que decía algo que tal vez no se habían puesto a pensar, lo que significa dejar tu ropa, tus zapatos, tus perros, tus libros. O sea, de repente de un día al otro te quedas sin todo eso. Pero sin embargo sabes que eso lo perdiste, pero que saliste con tus palabras a la calle y que sos libre aunque no tengas nada, porque tus palabras siguen siendo válidas y estás jugándote, nos hemos jugado en cierta manera todo eso para decir lo que hay que decir. ¿Cómo es posible para un ser humano que está sufriendo el destierro ponerse delante de un papel concretamente con un bolígrafo o en el ordenador y extraer de su experiencia palabras que van a ser dichas a otros, que eso es la poesía? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo recibiste tú la inspiración de la poesía en ese momento clave de tu vida? No me acuerdo. Mira, Juan, lo que pasa es que no te lo puedo explicar porque para mí la poesía es una cosa tan difícil de explicar, difícil de saber cómo te pasa eso, ¿no? O sea, claro, uno va acumulando las sensaciones, el sentimiento y de repente es como que tenés que decir algo, tenés que explicártelo a vos mismo. Para empezar, para mí la poesía es la coherencia, logra hacer lo que uno va sintiendo, la vida coherente. Y la primera persona a quien se lo explica es a ti mismo, ¿no? Por eso es que es sanadora, por eso es que hay una catarsis cuando uno escribe un poema. Yo me acuerdo cuando yo empecé a escribir poesía, esa sensación de catarsis, de no poder parar de escribir hasta que no sentís que dijiste lo que querías decir, porque es como una fuerza grande que te empuja, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando yo escribí ese poema, creo que estaba en la casa de mi hija, recién salida de Nicaragua, y de repente lo sentí venir, ¿no? Me puse a pensar, no tengo dónde vivir, o sea, de ser una realidad. Eso no me salió de la nada, sino que en ese momento realicé que no tenía dónde vivir. Y entonces eso fue como una manera de asimilar ese golpe, escribir ese poema, justificarme a mí misma que el no tener dónde vivir no significaba que yo no tuviera la razón para vivir. Mircea Cartarescu, has escuchado ahora muchos motivos para la poesía. ¿Cuáles han sido para ti a lo largo de tu vida, desde la niñez, los motivos para encontrar la poesía? ¿Qué ha significado la poesía para ti? ¿Qué significa hoy la poesía para ti? Okay. What is poetry? I don't know, you don't know. Maybe you remember the famous beginning of Federico García Lorca's essay. Poesía es duende, he said, is something floating in the air, hovering in the air above us all. Actually, poetry is, oh yes, sorry, I forgot it. En Santo Domingo todos son bilingües. No. Poesía es algo que usted no sabe lo que es, ni yo tampoco. Pero sí podemos mencionar. Dilo hacia la gente para que te oigan mejor. Sí. Poesía es algo que usted no sabe, que yo tampoco sé, pero tiene algo que llamamos duende.
And besides, even the word poetry is a confusing word. Incluso la palabra poesía es una palabra confusa. The people usually consider that being a poet is writing verses. Incluso las personas piensan que ser un poeta es escribir versos, Publishing books of poetry. publicar libros de poesía. But actually, very many books of poetry actually do not contain poetry. Pero hoy en día muchos libros de poesía realmente no contienen poesía. Actually, poetry is a way of being and seeing things. Poesía es una forma de ser. I know lots of people who are, in my opinion, enormous poets without having read even a single verse. No. Hay poetas que se consideran poetas sin haber hecho ningún verso. So a poet is born a poet. There is no real moment when you have the notion that you became a poet, because you do not become a poet. You are born a poet. From the very beginning, maybe from your mother's womb, you see things different. You are different. You are some other kind of a person. No se puede describir el momento en que usted se convierte en un poeta. Puede que toda su vida usted haya sido un poeta, incluso desde el vientre de su madre usted haya sido un poeta. But nevertheless, I remember such a moment when poetry, as the art of verses, really hit me. Pero sí recuerdo ese momento en que la poesía y el arte de escribir versos me llegó. It happened 65 years ago Me pasó hace 65 años, when I was 2. I was 2 years old. cuando tenía 2 años de edad. My mother, it's my first memory actually. My Es mother mi primer recuerdo. Mi madre was keeping me in her lap, me tenía cargado and there was a very big book for children, book of poetry for children in front of us. y delante de nosotros había un gran libro de poesía para niños. And she read those poems to me. Y ella leía esos poemas para mí. There were absurd poems like the nursery rhymes. Había algunas poesías como las rimas de They los didn't cursos mean infantiles. anything. They were like an incantation, like magic. Eran como un encanto, como una magia para mí. But the rhythm El of that ritmo, poem, the rhymes, las rimas the de ese prosody, poema, la prosopia, had an extraordinary power on me. tuvieron un gran impacto en mí. I still remember that poem. I still remember how it begins, how it began. Todavía recuerdo ese poema, recuerdo cómo empieza. Barză, ceai în cioc, o rățușcă și un boboc, și în picioare rășchitoare, și în picioare o căldare, etc., etc. Es rumano, ¿no? At that moment, I thought that I received the Holy Ghost Y en of ese poetry. momento creo que sí, que vino a mí el Espíritu Santo. Lo que acaba de decir Mircea Cartarescu me recuerda a mí un verso de Michael Kruger, es un gran poeta alemán y editor, que dice de esta manera, hasta que yo termine de decirlo, sigue el verso, porque hay una pequeña trampa en el verso. El verso dice: a veces la infancia me manda una postal, ¿te acuerdas? Y es un poema levísimo
que sin embargo apela a nuestra ambición y a nuestro miedo, a nuestra esencia más potente de seres humanos, que es lo que te devuelve la infancia. ¿Qué postal te devuelve la infancia? Como tú esperabas la pregunta, voy a hacer una trampa y voy a decirle a Gioconda que la responda a ella. Y después te toca a ti. Bueno, estaba pensando precisamente un poco lo que dice Mircea, ¿no? Que yo también no me acuerdo el momento exacto, pero la postal de mi infancia es Margarita está linda la mar. O sea, ¿cómo es? Margarita está linda la mar y el cómo viento sigue? lleva esencia sutil de azahar. Yo siento en el alma una alondra cantar tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Me lo sé todito, si querés te lo diga. Este era un... Este era un rey que tenía una tienda, un palacio de diamante, una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita y un gran manto de tisú y una gentil princesita tan bonita, Margarita, tan bonita como tú. Y como tú. Ese es, digamos, el primer destello que te manda la infancia. ¿Qué otra cosa pasó en la infancia que se puede comparar con el estallido de la poesía? Mi mamá, yo siempre tuve instintos artísticos, entonces quería ser bailarina. Entonces me metí a una velada del colegio y casi me caigo del escenario haciendo el primer paso. Mi mamá, bajé del escenario y me dijo, no puedes hacer bailarina, sos muy pesadota. De ahí quería ser cantante. También cantaba y mi mamá me decía, no tenés oído, hija. Entonces, un día en el colegio dije un poema, pero no inventado, sino un poema que me había aprendido, y entonces todo el mundo me aplaudió y ahí encontré mi vocación. Luis, ¿qué postal te manda la infancia? Bueno, fíjate, yo creo que cuando cumple años es que tu pasado se olvide de ti, no que tú vayas olvidando tu pasado, sino que tu pasado se olvide de ti. Por eso está muy bien que el pasado te mande alguna postal, como tú dices. Yo contaba antes que la poesía, que es un diálogo con la propia conciencia y que se convierte en una vocación, cobra sentido cuando te permite desarrollarte personalmente, coherentemente. Y en ese sentido es un diálogo con la propia conciencia. Y eso es el deslumbramiento de que uno como lector ha sentido, pues que te vaya calentando y haciendo que evoluciones, pero sin traicionarte. Para mí, el poeta que se sienta a escribir y que puede estar un día, 2 días, 3 días meditando las palabras, representa a cualquier ser humano que quiere hacerse dueño de su propia conciencia. Y bueno, vivimos ahora en un mundo donde hay muchos mecanismos de control de la conciencia. Y además, lo decía Antonio Machado a sus discípulos, cuidado que la verdadera libertad no está en poder decir lo que piensas, sino en poder pensar lo que dices. A mí me parece que es un doble reto importante. Tener libertad para decir lo que piensas es fundamental. Quien ha vivido en una dictadura o quien sufre una dictadura sabe lo importante que es poder decir libremente lo que piensa. Pero quien vive en democracia también sabe lo importante que es poder pensar lo que dice, porque solemos repetir como loros lo que flota en el ambiente. Y para mí la poesía significa no repetir como un loro lo que flota en el ambiente, sino responder a preguntas tan cruciales como
qué digo cuando digo soy yo y de qué manera estoy haciendo un ejercicio de conocimiento que me hace llegar a mi propia intimidad como la mejor manera de estar en contacto con el mundo y de responder al mundo. Yo creo que la poesía es un ejercicio que una y otra vez te dice que tu intimidad forma parte de una comunidad y que formar parte de una comunidad no puede hacerte renunciar a tu propia conciencia. Y esa es la postal que a mí me manda a mi infancia desde que yo me acuerdo del pirata del Pronceda. Y la vida, por perdida ya la di cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. Mircea, él ha citado un efecto, uno de esos efectos especiales que la vida nos aguarda ahora en nombre de inteligencia artificial, pero eso luego lo vamos a hablar. Pero sí me gustaría que tú mismo, desde ese patio de tu casa en que recibiste mensajes de la infancia, dijeras cuál es la postal que sigue en tu cerebro de todas las que te mandó la infancia. I would like to continue what Mr. Juan said about Luis, sorry. Quiero continuar con lo que decía el señor Luis About the role of a poet in a dictatorship. acerca del rol de la poesía en una dictadura And why a poet is so important in such a special part of history. y por qué el poeta es tan importante en esa parte especial de la historia. And I will start by reminding you one of the stories of Borges, Y voy a empezar recordándoles una de las historias de Borges, which is called the history of Brody. que The se llama story of Brody. la historia El informe de Brody. Brody. El Yes. informe de Brody. Yes, and where he describes a sort of a tribe, a very remote tribe, which had just been discovered, and en la cual él describe una tribu que ha sido descubierta recientemente and which is members were lying in the mud. They had no institutions. Everything was a very abject life. Cuyos miembros no tenían instituciones, And from time to time, one of them were standing up from the mud and were pronouncing some words that even they didn't understand. y vivían en el lodo, y cuando uno de ellos surgía del lodo decía alguna palabra que incluso ni siquiera los otros podían entender. From that moment, if those words were telling something to the others, Desde ese momento, si alguna de esas palabras significaba algo para los otros, they proclaimed that person a poet. entonces proclamaban a esa persona como poeta. And in consequence, everyone had the right to kill him. Entonces, como consecuencia, cualquiera tenía el derecho a matarlo. It's a very, very important statement about the condition of the poet, Es una declaración importante sobre la condición del poeta, because it shows a very important side of poetry and of the poet.
porque muestra una parte muy importante del poeta y de la poesía. The poet is dangerous. The poet is poeta- dangerous for each and every social order. El poeta es peligroso para todos y cada uno de los órdenes sociales. He is dangerous because he is free, Él es peligroso porque es libre, because he isn't subdued by any rule, porque no está sometido a ninguna regla, by any way of thinking, any way of ninguna forma de living, pensamiento, of living. de vivir. So because he is different, Porque él es diferente, because he raised a big interrogation mark on all the human endeavor. porque él lleva un signo de interrogación a todas las áreas humanas de comportamiento humano. And of course, we remember, all of us, we remember that during the history, very many poets were imprisoned or even killed by, not only by the tyrannic regimes, but in a way by all the regimes. Podemos recordar- In a more symbolic or in a more violent way. Así podemos recordar que muchos poetas fueron apresados o fueron asesinados, no solo por un régimen violento, sino también de otras maneras, de manera simbólica también. So poetry is not an ornament. It's not an ornament. It's not something that the people enjoy for a minute and then forget about it and read some other verses or some other novels. It's something essential in the life of the people. Entonces la poesía no es un ornamento. La poesía no es solo un verso que se lee y luego se debe seguir con una novela, algo para entretener a la gente, sino que la poesía es algo esencial en la vida. Soledad, ¿pusiste en orden tus postales? Trato de ponerlas en orden casi todos los días. Sí, bueno, sí, la postal de la infancia, igual parece que Rubén Darío fue definitivo en las mujeres latinoamericanas o de nosotras, porque también mi madre siempre me decía, la princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color, la princesa está pálida en su silla de oro. En fin, Rubén Darío fue parte importantísima de mi infancia, gracias a mi madre, pero esa postal de mi infancia, no sé qué es lo que me está pasando últimamente. Tú mencionaste muy fugazmente inteligencia artificial. Y de repente a mí me está pasando, yo siempre tengo las postales de mi infancia cerca, me pasan frecuentemente por mis ojos, por la cabeza, por mi poesía, pero últimamente será porque estoy oyendo hablar tanto de lo de el mundo poshumano, inteligencia artificial y todo eso, y entonces más que mis postales de la infancia, recuerdo como los momentos de mi infancia en los que yo sentía como ese contacto con el universo. Y recuerdo el patio de mi casa, las estrellas, era un barrio de Santo Domingo en los años 50, no había tanta luz como ahora, y por las noches eran siempre muy oscuras y había muchas estrellas. Y yo frecuentemente recuerdo mi infancia como
estar en el patio de mi casa, donde mi mamá tenía muchos coralillos, eran unas matas pequeñas, unas especies de arbusto que ya casi no existen en Santo Domingo, y había un gran árbol de mango. Y yo veía las estrellas a través de eso. Y yo siento que de alguna manera, en lo que yo estoy escribiendo últimamente y en lo que estoy pensando, es como si yo quisiera regresar a esa cosa perdida que tiene que ver más que conmigo misma, con el universo o con las cosas secretas, con los misterios. Es como volver a sentarme alrededor del fuego, de la hoguera, para volver a sentir que uno es humano. Y yo pienso que es uno de los caminos que la poesía a la que va a tener que regresar. Frente a la deshumanización, frente a ese mundo poshumano, vamos a tener que regresar a las preguntas esenciales y a los acercamientos pues más en el universo, de encuentro con el otro, de encuentro con lo humano, con lo que nos define. Gracias. Luis, ¿vas a intervenir? Adelante. No, a mí me gustaría preguntarles a todos sobre los peligros a los que hoy está sometida la poesía, teniendo en cuenta que la poesía no es una entidad, sino que es también un reflejo del alma de las personas. ¿Qué pasa hoy en el mundo que pueda herir la poesía? ¿Qué es lo que está en peligro que hasta ahora la poesía nos ha ayudado a arrostrar ese peligro? Empieza tú, porque tú fuiste el primero que habló aquí de la guerra. De la guerra, sí. Bueno, yo tengo bastante confianza en que mientras exista el ser humano va a existir la poesía, ¿no? Entonces, pero preguntando cosas que tienen que ver con la realidad y con el papel de la poesía, en primer lugar me gustaría reivindicar el pudor. La poesía ha establecido siempre un diálogo entre la intimidad y lo público. Esos factores de la condición humana que están en lo más profundo del corazón, que de pronto se ordenan en un diálogo de conocimiento contigo mismo y los publicas y los pones en público porque es un diálogo con la comunidad. La poesía ha sabido siempre no perder la vergüenza y utilizar la intimidad con pudor. Y porque además lo que ha hecho evolucionar a la poesía ha sido el sentido de la vergüenza. Cuando en un momento determinado la poesía quedaba muy grandilocuente, con alaracas románticas, pues llega de pronto Becker y hace unas rimas de difícil sencillez, porque empezaba la sociedad a considerar ridículo la gran alaraca del romántico, ¿no? Bueno, eso me gusta destacarlo porque vivimos en un mundo que está perdiendo el pudor de una manera descarada. Yo creo que las identidades cerradas, las identidades fanáticas, las identidades que se están imponiendo al otro, tienen mucho que ver con esas redes sociales que acaban en el insulto, en la mentira, en el bulo, en el disparate, donde todo el mundo dice lo que piensa sin pensar lo que dice. Y a mí me parece que los grandes líderes del autoritarismo populista es gente que llama a los instintos de personas que están dispuestas a perder el pudor y a responder sin pensar a argumentos que a lo mejor tienen poco que ver con la realidad. Y bueno, pues en el mundo de las redes sociales me gusta recordar el pudor poético, porque el pudor poético es algo fundamental a la hora de comprender, y eso es otra de las lecciones de la poesía, que la verdad no es un punto de partida, sino de llegada. Que cuando uno quiere decir lo primero que se le ocurre, es fácilmente que lo que haga es repetir lo que flota en el ambiente como si fuera su descubrimiento.
Y no hace falta meditar las cosas, sentir las cosas, llegar a un proceso de conocimiento que tiene que ver con la decisión de las palabras y entonces empiezas a ir en busca de la verdad, ¿no? Y fíjate, el proverbio de Antonio Machado, tu verdad no, la verdad, vente conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. Ahí está el pudor que quiero yo decir y está esa verdad que no es lo primero que se te ocurre, sino una cosa compartida de comunidad, de conocimiento que te hace pasar de ti a la condición humana que compartimos todos. Eso quizá eso lo estaba pensando Antonio Machado no solo para los poetas, sino para los periodistas. No, bueno, para todo el mundo, pero fíjate que hay una cosa que a mí me gusta mucho del ejemplo de los periodistas, es de Albert Camus, cuando dice, yo no, al final de la guerra, cuando tiene que reflexionar sobre su tarea como periodista, dice, yo no puedo comprometerme a decir la verdad, pero puedo comprometerme a no mentir, porque hay mucha gente que se cree en posesión de la verdad y se puede dudar, porque casi siempre son los dogmáticos los que se creen en posesión de la verdad. Ahora, yo creo que sí es una apuesta cívica comprometerse a no mentir, a no decir lo que no es verdad, ¿no? Fíjate que en ese sentido, por volver al contexto que tú decías, cuando a Donald Trump se le acusó de lanzar al día 30 mentiras en Twitter, su jefa de gabinete dijo, el presidente no miente, crea realidades alternativas. Bueno, pues a mí me parece que la poesía es el compromiso con tu propia realidad y tu propia conciencia de alguien que no tiene por qué creerse en posesión de la verdad, pero sí se compromete a no mentir. Esa frase de Machado que ha evocado Luis, me retrotrae a la primera frase que yo subrayé en mi vida de un libro de Albert Camus, que era el revés y el derecho, que decía, el sol que reinó sobre mi infancia me privó de todo resentimiento. Estamos en un tiempo en que la poesía se puede adulterar por las redes sociales, por los intereses globales o mezquinos. Me gustaría saber de ti, querido Cartarescu, ¿cuál sería hoy el peligro al que está sometida a la poesía? ¿De qué tienen que tener cuidado los poetas? Well, I actually don't think that poetry can be hurt Creo que la poesía no puede ser herida because it's already hurt in all the ages. porque ya ha sido herida en todas las épocas. Poetry has not been thriving before our times or in the ancient times or in the Renaissance times and so on. It has been agonizing all the time. Bueno, la poesía ha sido... la poesía no ha sido llevada en una época o en otra. All the time. It agonized. Siempre ha estado agonizando. Agony is actually the power of poetry. La agonía es realmente la fuerza de la poesía. But actually, there is a difference between the classical times and the modern times. Pero claro, hay una diferencia entre la época, los tiempos antiguos o clásicos y los modernos. And it consists in the image that we have had of ourselves along the history of our culture. Y va a depender de la imagen que teníamos de nosotros mismos por nuestra cultura. In the classical times, our civilization was centered on culture.
En los tiempos antiguos, nuestra civilización se centraba en la cultura. Culture was the most important thing the humans had in the antiquity, for example, or in the ages that followed. En la antigüedad o en las eras que siguieron, la cultura era lo más importante que los grupos humanos tenían. The culture was centered on arts. Y la cultura se centraba en las artes. The arts were the most important. Las artes eran lo más importante. The arts were centered on poetry, Y las artes on se centraban literature in a more general way of speaking. en la poesía y, hablando de manera más generalizada, en la literatura. Literature was centered on poetry, and poetry on lyricism. On lyricism, the lyrical side of poetry. La literatura se centraba en la poesía y la poesía se centraba en la parte lírica. So this reservoir of vital force, which is lyricism, was the most important thing in the life of the people. Was that what people called their soul or their heart? Entonces era como una fuente, era una parte esencial, esa parte lírica. Las personas lo llamaban como su alma o su corazón. So poetry was the bullseye in the middle of the target of the human living. Entonces la poesía era el centro de ese blanco en la vida de los humanos. But now in our modern and postmodern times, the situation is very different. Pero sabemos que ahora en los tiempos modernos y postmodernos la situación es diferente. It's like those statues of Tingali, which dismember, destroy themselves while they are working. Es como estos grupos que se destruyen. Tingali, the statues of Tingali. Tingali is a proper name, the name of the sculpture. Okay. Bueno, una cultura de los tíngalos que se destruyen a sí mismos. So, I think in this epoch, a very dangerous epoch that we are all living, Creo que en esta época, una época muy peligrosa en la que estamos viviendo, we live a civilization without culture, vivimos en una civilización sin cultura, culture without arts, cultura sin arte, arts without literature, arte sin literatura literature without poetry, y literatura sin poesía and poetry without lyricism. y la poesía sin el So it's the opposition between a very well concentric, centered, strong stem of the human tree. Entonces es lo opuesto a la savia central del árbol humano And the dissipated and chaotic life that we are leading today. una situación caótica que estamos viviendo hoy. And I think all of us think that we are at the margin of the precipice. Y creo que todos pensamos ahora que estamos en el borde del precipicio And that we need a huge wisdom to overcome the dangers that are waiting in front of our door. y tenemos que tener mucha sabiduría para protegernos de los peligros que están a la puerta. Gioconda, ¿cómo ves esos aldabonazos en la puerta que acaba de dar Cartarescu? Estoy totalmente de acuerdo con él, pero también pienso que tenemos que revisar para atrás y darnos cuenta que en la historia de la humanidad esta sensación de precipicio
no es una sensación de ahora. Hemos estado al borde del precipicio muchas veces, hemos tenido 2 guerras mundiales, hemos visto caer la bomba atómica, hemos visto la guerra del Vietnam, estamos viendo atrocidades en Ruanda. O sea, realmente yo pienso que lo que tenemos que asumir es que la humanidad es este proyecto de humanidad, siempre se sigue haciendo este proyecto de humanidad que no termina de cuajar, pero que al mismo tiempo que es capaz de grandes miserias y tragedias, también es capaz de enorme grandeza. Y entonces a mí no se me ocurre que se va a acabar la poesía, pienso que la poesía va a seguir y que mientras más nos rete la vida, va a haber más poesía. Porque si uno tiene la tendencia de ver lo negativo, pero también tenemos que ver lo positivo y tenemos que ver que hay mucha gente ahora escribiendo, muchachitos jóvenes, tienen en las redes, hay unas plataformas, hay una que se llama, ¿cómo es que se llama? WhatsApp, no es WhatsApp, no, se llama de otra manera, no. Wattpad. Esa, ahí escriben, pero… Un nieto mío lo ha dicho. Sí, o sea, y yo creo que no podemos pensar que la gente joven se va a quedar nada más en la idiotada, porque también hay mucha gente joven que está leyendo. El negocio de los libros mejoró durante la pandemia y sigue habiendo gente que compra libros. Si vemos aquí toda la gente que ha venido a estos días, es admirable ver la cantidad de gente que le interesa la cultura, ¿no? Sí, y entonces yo creo que me encontré un poema el otro día mío que escribí a la llegada del milenio y realmente le hemos huido a la cibernética, o nos hemos metido en ella de una manera no pensando en la posibilidad, ¿no? Porque hemos pensado en la posibilidad, la gente de los negocios ha pensado en la posibilidad, pero nosotros, los que queremos belleza, queremos justicia, podemos usar esas herramientas. Se puede inundar de poesía la internet. O sea, hay que pensar cómo le tomamos… ¿Cómo hacemos una revolución en eso? La chisma esa que tenemos delante dice 0, 0, 0, 0, 0. Pero vamos a robarle 5 minutos. Vale. Para terminar. Digo yo una cosa y dejamos que cierre terminar Soledad. en este sentido. Ustedes, ya no nos acordamos, pero todos ustedes, incluso tú, que eres muy joven, vivimos en territorios que fueron marcados por la guerra. La guerra generó, por la guerra en distintos tonos. La nuestra fue una guerra civil, la de ustedes también, la tuya también. La de Cartarescu no, pero fue una guerra mundial. Ahora estamos en guerra. ¿Qué tienen en Europa? Hay una guerra muy grave. En todo el mundo hay resultados de la maldad humana aplicada a un concepto que es la guerra. ¿Qué tiene que decir la poesía, como la dijo en otro tiempo, ahora contra la guerra? Hay una cosa muy hermosa, hay un fragmento muy hermoso de Octavio Paz que dice que siempre la poesía, de Octavio Paz, que dice fraternidad, libertad. Es decir, siempre tendremos la fraternidad y la libertad como las armas más a mano y más importantes para combatir las guerras.
Bueno, en primer lugar, yo como poeta y como ciudadano desconfío de los mercaderes de armas. Toda la guerra es un negocio de los que se hacen fortunas vendiendo armas. Y en segundo lugar, yo creo que la poesía es una buena manera de tomarse uno mismo y buscar respuestas sabiendo que está uno en guerra consigo mismo, ¿no? Yo quisiera darle las gracias a los responsables de Centroamérica Cuenta porque siempre le dan un lugar a la poesía. Y la poesía, en el fondo, participa de esa necesidad de contarnos a nosotros mismos que estamos en guerra con nosotros mismos porque tenemos que tomar decisiones. Uno tiene una mala noche porque lo ha dejado su novia y ha roto un amor. Se emborracha. A la mañana siguiente se levanta con un dolor de cabeza. Qué maravilla que esté ahí la ciencia, que ha dado una aspirina que te la puedes tomar para quitarte el dolor de cabeza. Qué maravilla de tecnología que te permite hacerte el desayuno cuando no tienes muchas ganas de nada con un microondas y una cafetera. Pero una vez que te has tomado la aspirina, la pastilla y el desayuno, dices, ¿y ahora qué hago yo? Y en ese ¿qué hago yo? Cabe el rencor, cabe el odio, cabe el esfuerzo de comprensión, cabe el entendimiento y cabe la necesidad de comprender que sea como sea, al estar en guerra con uno mismo, más que la vanidad o el odio, es importante la dignidad. Y por eso creo que es importante que junto a la técnica y a la ciencia esté siempre la poesía. La poesía es un arma cargada de futuro, pero ¿cómo se ejerce ese futuro? ¿Cómo debe ejercer la poesía el futuro? Hay que montarse arriba de la montaña como Ícaro y tirarse de ahí, porque no resignarse. Yo pienso que lo importante de cada uno de nosotros es que apostemos por la poesía, que apostemos por la humanidad y que luchemos. Las guerras son terribles, pero también estamos viendo que existen y van a existir hasta que las mujeres tomemos el poder. Como decía Alberto Moravia, la maternidad es incompatible con la bomba atómica. Cartarescu, el último poema te toca a ti. It won't be a poem, but prose, sheer prose. No va a ser un poema, pero sí una prosa. So I don't think Vladimir Putin reads too much poetry. No creo que Vladimir Putin lea mucha poesía. Maybe he should. Tal vez deba hacerlo. So poetry cannot be a direct weapon towards anything. We cannot stop a meteorite by reading a poem. No, la poesía no es un arma y no podemos hacerlos leer poesía. But we can preserve our inner freedom. Pero podemos preservar nuestra libertad interior And our sense of beauty y nuestro sentido de la belleza and our mythical history y nuestra historia mítica and everything that makes us strong even against Putin y todo lo que nos hace fuerte, incluso contra Putin. and all those things are given to us by poetry. All those things are given to us by poetry. It's the big gift of poetry that we enjoy. Y todas esas cosas son como la poesía para nosotros, todas las cosas que nos den alegría. ¡Viva la poesía! ¡Viva la poesía!